Buenas tardes, mi nombre es Daniela Aguayo, estudio Gestión en Turismo y Cultura y soy parte del grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad de Valparaíso. Les damos la bienvenida a la actividad número 11 de la 7ª versión del Festival de Puerto de Ideas de Valparaíso, Goya y la Inquisición, Memoria, Locura, Trauma. Es el título de esta conferencia en la que el historiador de arte español Felipe Pereda, quien actualmente es profesor de Historia de la Universidad de Harvard, explorará las marcas testimoniales presentes en las pinturas de Francisco de Goya y la relación que guardan con la memoria traumática de la experiencia vivida. Los invitamos a descargar la aplicación de Puerto de Ideas para mantenerse informados acerca de nuestra programación, invitados y locaciones. Además, solicitamos por favor apagar sus celulares. Muchas gracias. Muy buenos días o muy casi tardes. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Puerto Ideas por esta invitación magnífica de presentar este trabajo en este entorno realmente impresionante. El título de mi charla es distinto, como ven, del que se acaba de mencionar. El contenido es exactamente el mismo. No se llamen a engaño, pero tiene una pequeña historia, y es que cuando estaba trabajando con el PowerPoint lo vio mi hijo, que tiene 13 años, y me preguntó: ¿qué es lo que haces, papá? Y le conté un poco de qué iba y me dijo: pero ese título que le has puesto es horrible. Que si lo tuyo de lo que va es del yo lo vi, pues ponlo de yo lo vi, ¿no? Y dije: bueno, pues entonces atenderé a razones. Así que le he puesto el que mi hijo Pablo me dijo. Bueno, el año pasado, el 2016, el gobierno español concedió el premio Princesa de Asturias a un famoso fotógrafo, James Nachtwey. El Princesa de Asturias, como es bien sabido, es un prestigioso reconocimiento por una labor en los ámbitos de la ciencia, la cultura o las humanidades. Nachtwey se ha destacado como fotógrafo de guerra, cubriendo conflictos en lugares tan distintos como Kosovo, Ruanda o Afganistán. El jurado español destacó en su veredicto su compromiso moral con los principios éticos del periodismo, calificando su trabajo como un lúcido testimonio del sufrimiento humano. Como indica él mismo en la presentación de su página web: he sido testigo y estas imágenes son mi testimonio. Los acontecimientos que he presenciado no deben ser condenados al olvido y nunca volver a repetirse. Con ocasión de la entrega de premios en Oviedo, el fotógrafo concedió numerosas entrevistas a diversos medios escritos. Una vez preguntado por los motivos que le llevaron a dedicarse a esta profesión, tan peligrosa, entiendo, Nachtwey, quien por cierto estudió Historia del Arte en la Universidad de Dartmouth, antes de dedicarse al periodismo, ofreció una respuesta que pronto se convirtió en el titular de muchos de los periódicos y de los artículos, ¿no? Francisco de Goya es el patriarca de los reporteros de Goya, dijo, ¿no? De acuerdo a su propio relato, fue el encuentro con sus famosas estampas de los desastres de la guerra durante un viaje a España al término de sus estudios lo que le introdujo inevitablemente en este mundo fascinante. Los desastres de la guerra son uno de los más sorprendentes series de Goya, 82 estampas representando distintos episodios de lo que los españoles seguimos llamando Guerra de la Independencia, pero que tal vez convendría mejor llamar, como se hace en otros libros de texto, por ejemplo en inglés, la Guerra Peninsular. Y digo esto porque, como es bien sabido, la Guerra de la Independencia no fue solo una guerra con el ejército invasor francés, sino sobre todo en un inicio, un conflicto político entre los españoles mismos, entre dos partidos, pero fundamentalmente entre dos ideas contrarias de proyectar la entrada de España en la modernidad, ¿no? Por este motivo, tal vez no esté de más comenzar recordando que el mismo año de 1808 en que Goya dio comienzo el trabajo de los desastres, también realizó los retratos del comandante francés, el general Goujet, o del ministro colaboracionista de José Bonaparte, Manuel Romero, ambos en la imagen, miembro del vilipendiado grupo de los afrancesados. Así que él nadaba entre dos aguas, por lo menos al principio, ¿no? Goya empezó a trabajar en los desastres durante la guerra misma, probablemente después de realizar una visita a Zaragoza, a donde había acudido invitado por el general Palafox para poder, son los términos de la carta, ver y examinar con sus propios ojos las ruinas a las que el asedio de las tropas francesas había reducido la ciudad. Sin embargo, la artillería francesa no había terminado su trabajo. Poco después de regresar Goya a Madrid, algunos meses más tarde, también lo hizo el ejército francés a Zaragoza, y en esta ocasión
La ciudad resistió heroicamente durante 42 días al fuego de sus cañones. Cuando el ejército francés entró finalmente en la ciudad, hay multitud de testimonios, calles y casas habían sido borradas completamente del mapa, como puede verse, por ejemplo, en esta estampa terrible de Brambilla realizado en aquel momento, ¿no? El aguafuerte que estamos viendo ahora en la pantalla muestra una montaña de cadáveres y lleva la fecha de 1810. Se trata probablemente de la estampa con la que Goya había pensado introducir la serie y debió realizarla al poco de regresar a Madrid. Aunque tiene el número 22 en la esquina superior izquierda, Goya olvidó borrar el número 1 en la parte inferior de la página, resto probable de su originaria numeración. Así que la primera imagen de los desastres fue probablemente esta pila de cadáveres de guerrilleros. Fíjense que algunos de ellos han muerto empuñando no pistolas o mosquetes, sino espadas que les tienen al alcance de su mano. Goya no fue el único artista al que llamó Palafox para dejar testimonio de la barbarie francesa. Francisco Brambilla y Juan Gálvez, ahora en la pantalla, también acudieron a su invitación. Sin embargo, aunque bellas y valiosas, pues lo son, las estampas de estos grabadores palidecen, en mi opinión por lo menos, como pintorescas vedute ante la intensidad de las imágenes de Goya. Parecen anecdóticas, donde los desastres resultan desgarradores y su tragedia no local, sino universal. De hecho, las estampas de Gálvez y Brambilla se publicaron en Cádiz al poco de la celebración de las Cortes, en 1812, todavía durante la guerra, mientras que Goya continuó trabajando en los desastres durante los años siguientes, tal vez hasta comienzos de los años 20, según algunos autores, mucho tiempo después, por tanto, de retiradas ya las tropas invasoras. Los desastres no vieron la luz hasta el año 1863, casi 3 décadas después de fallecido el maestro de Fuendetodos. Que los desastres son sino el más importante antecedente del imaginario bélico moderno, es casi un lugar común en la bibliografía, ¿no? Y en la memoria histórica. Quienquiera que ojea los periódicos del último siglo, escribió Fred Licht aquí en la pantalla en una de las más célebres monografías escritas sobre el artista, se recordará inmediatamente de las imágenes que creó Goya 150 años antes, dice él, ¿no? Y Goya es, por supuesto, el primer culpable de esta manera de ver su obra. Todas las estampas van acompañadas de pequeñas leyendas al pie. Una de ellas mostrando un grupo de familias huyendo de los bombardeos, con una madre tirando impotente de su hijo mientras sostiene otro en sus brazos, lleva escrito debajo: «Yo lo vi». Goya, como Nathwey anteriormente, se presenta así como un testigo y a su obra como un testimonio. La estampa de Goya arroja un inquietante parecido con las fotografías tomadas recientemente por el fotógrafo americano en el Mediterráneo, como si ambas, estampa y fotografía, fueran lenguajes igualmente transparentes, ¿no? Como ventanas hacia la realidad. La razón de esta coincidencia no reside solamente en la tenacidad con la que se repite la historia, que eso es indudable. Como ha escrito Stefan Todorov en un libro recientemente publicado sobre el maestro, no es que las estampas de Goya, y esto es importante, no es que las estampas de Goya parezcan fotografías, ¿vale? Más bien es al contrario, es que las fotografías de guerra parecen obras de Goya. Aunque estoy sustancialmente de acuerdo con Todorov, resulta curioso comprobar cómo la historiografía goyesca, que les puedo asegurar es legión, ha aceptado con escasa resistencia esta visión de los desastres como antecedentes de la fotografía. Una notable excepción lo constituye un libro precioso y breve que escribió Susan Sontag poco antes de morir. El libro se ha traducido como Ante el dolor de los demás, pero su título original es más bien algo así como Contemplando el dolor ajeno, ¿no? Como parece estar haciendo, por cierto, este oficial francés, cómodamente apoltronado delante de una fila de ahorcados. En este libro, Susan Sontag se preguntaba por lo que ella diagnosticaba como la paradoja cultura del espectador moderno, ¿no? Del nuestro, aquel con el que convivimos o al que encarnamos. El hecho sorprendente de que los ciudadanos de la modernidad nos han convertido, en sus propias palabras, en consumidores de violencia como espectáculo, un ejercicio en el que el placer de nuestra curiosidad se alimenta con el dolor de los otros. En la historia que cuenta Sontag, los desastres de Goya representan el más antiguo antecedente de la fotografía documental, pero son al mismo tiempo una suerte de aviso para los navegantes de la modernidad. No se puede mirar, sin ir más lejos, retrata las paradojas de este espectáculo, del dolor trágico y al mismo tiempo fascinante, mientras que las víctimas que protagonizan sus estampas, como nos llama la atención Sontag, no tienen nada de la belleza trágica de los héroes de la pintura clásica, sino que son, por el contrario, cuerpos pesados, vulgares y faltos de cualquier atractivo estético, ¿no? Aquí está. Como el hombre tampoco,
con los pantalones bajados a la altura de sus tobillos. ¿Quién sabe por qué? Y me atrevo a sugerir que probablemente porque es su propio cinturón el que asfixia su cuello, ¿no? La gravedad vulgar de estos cuerpos resulta tanto más sorprendente cuando se piensa que Goya había envejecido rodeado de pinturas mitológicas, lo mismo que tomadas de la historia sagrada, en las que la anatomía estaba al servicio de aquella belleza trágica y espectacular, ¿no? Incluso bella, ¿no? Es más, tal vez por haber crecido acompañado de este imaginario, como en el heroico Ticio de Tiziano a la izquierda o el martirio de San Felipe de Ribera a la derecha, ambos, por cierto, colgando de las colecciones reales que Goya conocía perfectamente, puesto que era su lugar de trabajo, tal vez por haber vivido rodeado por estas pinturas en las que la belleza y la violencia se dan la mano, las víctimas de Goya habitan cuerpos en los que no cabe el menor resquicio de belleza. Sus cuerpos no son testimonios de la fe, y por cierto que esto es precisamente lo que significa mártir, como el San Felipe, ¿no? Testigo, mártir. Pero tampoco son protagonistas de una lucha heroica. Los cuerpos de los desastres son sencilla y llanamente víctimas, cuando no cadáveres. La comparación de algunas de sus imágenes, por este motivo, con modelos heroicos de la cultura anticuaria, y ahí les pongo un ejemplo bastante obvio, resulta por ello banal y tal vez incluso me atrevo a decir que obscena, ¿no? Y por cierto, no me consta que esta comparación que ahora están viendo haya sido nunca advertida, incluso cuando se me antoja obvia. Lo que están viendo no es el famoso torso del Belvedere, sino el vaciado en yeso con el que se estudiaba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, de la que, por supuesto, Goya era miembro. Una escultura, por cierto, que Goya ya había dibujado de joven y de la que se nos ha conservado un precioso dibujo en el cuaderno italiano. Pero incluso si esta comparación se me antoja evidente, el parecido entre las dos imágenes no parece sino subrayar la distancia infinita que separa a las víctimas de Goya de los protagonistas de la épica clásica. Para llenar el espacio de esta distancia insalvable no se me ocurre otra cosa que poner o utilizar las palabras de Susan Sontag. Y dice ella, con Goya la representación del sufrimiento en el arte adquirió unos nuevos estándares. La urgencia, un nuevo listón, si se me permite decirlo así, y ahora son mis propias palabras, de la experiencia del arte como una experiencia de la compasión, que esto es lo que él está introduciendo y que no había existido antes, ¿no? Bien, si deciden acompañarme en los próximos minutos, quisiera profundizar en este paradójico espectáculo de la violencia, tal como lo muestra la obra de Goya, eso que Sontag llama una experiencia quinta esencialmente moderna, pero quisiera al mismo tiempo cuestionar la tesis que ve las estampas de los desastres como instantáneas prefotográficas. Los desastres son el resultado de un lento proceso de creación en el estudio y la raíz de su testimonio no hemos de buscarla, creo, en la reconstrucción de una hipotética experiencia inmediata, sino en su recuerdo, en la recuperación diferida de una experiencia depositada en su memoria. Y, por cierto, la palabra memoria es una que voy a utilizar muchas veces a lo largo de los próximos minutos. Concretando mi hipótesis, porque esta charla tiene una hipótesis, porque esto es el principio de un trabajo de investigación que estoy empezando ahora. Es la siguiente. La fuerza testimonial de las estampas de Goya no depende de la reproducción inmediata de unos hechos de los que ha sido testigo, sino que nace de su memoria. Esto es, precisamente, lo que las hace tan perturbadoras. Y para alcanzar esta conclusión, veamos primero qué es lo que Goya mismo nos cuenta en su obra sobre el ejercicio de dar testimonio. Vale. Tal y como hemos dicho, el primer culpable de que las estampas de Goya se haya interpretado como un reportaje de la historia la tiene más que ningún otro el propio protagonista, el artista, ¿no? Las palabras "yo lo vi" aparecen escritas así en uno de los desastres más impactantes que están viendo ahora. Menos sabido es que este no es el único ni el primer dibujo en el que Goya hizo uso de semejante fórmula. Hasta donde sé, la primera vez que Goya escribió esta leyenda para acompañar una imagen fue en los dibujos del álbum C, un cuaderno de dibujos, también conocido como el álbum de la Inquisición, ahora vamos a la Inquisición, en razón del importante número de dibujos inquisitoriales que guarda el mismo. El álbum C lo forman 126 hojas de aproximadamente un palmo de largo, 120 de las cuales se guardan en el Museo del Prado. Los estudiosos de sus dibujos parecen estar de acuerdo en que los dibujos se hicieron durante la guerra, sobre todo porque están realizados no en papel holandés importado, como le gustaba, si podía permitírselo, Goya, sino en papel de escribir corriente y moliente de baja calidad que él mismo parece haber encuadernado, lo cual habla de una cierta precariedad, ¿no? Los dibujos, sin embargo, solo se refieren de forma tangencial al conflicto, como este precioso, salvajes menos que otros, dice, ¿no? Y un buen número, sin embargo, beben en el lenguaje ácido, caricaturesco, con el que había empezado a experimentar desde que trabajara en los caprichos, los famosos caprichos, a mediados de la década de los años 90.
El único grupo consistente de dibujos del álbum está constituido por las 27 hojas dedicadas a mártires de la Inquisición, testigos de la Inquisición, ¿no? Se trata de retratos individualizados de penitenciados y varios torturados en las manos del Santo Oficio. No sabemos quién ni qué motivó este proyecto, pero su temática coincide con la publicación de la primera historia crítica, más bien demoledora crítica, del Santo Oficio por uno de sus antiguos miembros, Juan Antonio Llorente, en 1811, a quien, por cierto, Llorente era entonces secretario de Estado del rey francés José Bonaparte, un afrancesado, y Goya incluso hizo su retrato en estos mismos años, luciendo sobre su cuello la ingrata orden de la berenjena con la que el invasor premiaba a los afrancesados, ¿no? Pero Llorente es también un ejemplo señalado del grupo de políticos e intelectuales que recibieron al invasor con la esperanza de que traía los valores de progreso político y cultural de la Ilustración, con los que sabemos que don Francisco se sentía, al menos al principio, claramente identificado. De hecho, algunos de los dibujos del álbum C sintonizan a la perfección con el libro de Llorente. Es el caso de este que estamos viendo, el del escultor Pietro Torrigiano, en prisión. Torrigiano es un artista famoso, o famosillo por lo menos, por ser el escultor que rompió la nariz a Miguel Ángel, ¿no? Hay biografía de Miguel Ángel que no empiece con la historia de que Torrigiano, en una disputa de estudiantes, envidioso, le rompió la nariz y le marcó para el resto de sus días. Pero la rocambolesca historia de este artista incluye otros episodios que le devolvieron a la actualidad de la España que debatía la supresión del Santo Oficio. De acuerdo a su biógrafo, Vasari, el Torrigiano murió en las cárceles sevillanas de la Inquisición, acusado de haber destruido una de sus esculturas con sus propias manos, víctima de un ataque de ira después de que un noble local, el duque de Arcos, le pagara mucho menos de lo que él esperaba. Es bonito esta idea de que él rompe primero la nariz a Miguel Ángel y luego rompe una escultura suya y muere en la cárcel de la Inquisición. La historia es en sí misma novelesca. Con este dibujo, Goya se sumaba así a quienes, como Llorente, veían en la Inquisición al principal responsable del retraso cultural y científico del país. El dibujo lleva escrito a su pie: «No comas, célebre Torrigiano», como invitando al artista a resistir en su encierro, rechazando comer de mano de los inquisidores, de sus carceleros, el motivo que, según contaba Vasari, le había llevado a la muerte. Y no deja de ser curioso, y esto es una anécdota, pero no me la puedo dejar en el tintero, que durante generaciones los artistas españoles entrenaban su mano dibujando algunos de los fragmentos que, según contaba una antigua leyenda, que se remonta por lo menos a comienzos del siglo XVIII, los fragmentos que los artistas de Sevilla habían recogido como testimonios, como reliquias de su martirio. La más famosa de ellas, el título no puede ser más encantador, la llamaban La mano en la teta, y era un vaciado de la cual, por cierto, se encontraba también una copia entre los yesos con los que estudiaban los alumnos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Esta es la copia, no ha sido publicada nunca, pero está en sus depósitos. La historia de Torrigiano habla de la endiablada relación de la historia del arte español con los mecanismos de control de la Iglesia. Y me paro aquí brevemente porque yo me dedico a una tradición que es la tradición del arte español altomoderno, donde se habla de la relación entre la Iglesia y el arte como una relación de íntima cooperación. El arte español es el arte de la representación de la fe local, ¿no? Y la historia de la Inquisición cuenta una historia muy distinta, ¿no? Una historia que no ha sido contada y que yo espero poder hacerlo en breve, pero que para el tema que hoy nos ocupa tengo que abandonar brevemente para volver sobre las páginas de nuestro manuscrito apenas una decena de folios antes, donde nos encontramos con el dibujo de no una víctima famosa como Torrigiano y hasta legendaria, sino con el dibujo de una víctima que Goya conoció personalmente, había presenciado su castigo, una víctima que hubiera permanecido completamente anónima si no fuera porque el artista de Zaragoza nos ha conservado su imagen y junto a él incluso su nombre. Y me voy a dedicar, este es el dibujo del que voy a hablar la mayor parte del tiempo que tengo. Me refiero al folio número 87. Muestra la imagen de una mujer subida al estrado de su castigo, vistiendo la infamia del San Benito, que el Santo Oficio obligaba a vestir a sus ajusticiados para la ceremonia del auto de fe. Sobre su coroza, el ridículo sombrero cónico con el que los vestían, corren ranas y sabandijas y otros seres infernales. La mujer, pues se trata de una mujer, como veremos de inmediato, se tambalea solitaria sobre el estrado, acompañada solo por un enorme candelabro. Tiene las manos atadas, pero sujeta con ellas una candela apagada. Y este es un importante detalle de la escenografía penitencial del auto.
Los condenados sostenían un cirio apagado representando la oscuridad infernal que les aguardaba. Y este cirio solo era encendido al final del auto en el momento de su reconciliación, simbolizando con ello el retorno de la víctima al seno de la Iglesia. Pero cuando Goya hace el dibujo, la candela sigue apagada, por lo tanto el castigo no ha llegado todavía a su fin, no se ha concluido, ¿no? El cuerpo de la penitenciada se encuentra cubierto por una larga inscripción hológrafa de Francisco de Goya. El texto ocupa el espacio del San Benito, el traje que los acusados vestían, como digo, durante la ceremonia del auto de fe y que luego se hacía colgar en algún lugar público, normalmente una iglesia, para marcar así con el sello de la infamia la memoria del castigado y con él de todo su linaje, ¿no? Se hacía público lo que le había ocurrido a él y quedaba en la memoria local. El espacio elegido para esta inscripción dista de ser casual y da al texto, en el que se incluye el nombre del reo, el motivo de su sentencia y el lugar de su castigo, una categoría que voy a llamar judicial. Una tradición que se recoge por primera vez en el Código Penal de 1822, pero que en la práctica era mucho más antigua, determinaba que los reos llevaran escritos el motivo de su condena en letras capitales sobre el pecho o sobre su espalda. Esta costumbre está documentada también en Francia, la imagen de la izquierda, esta estampa del siglo XVIII, y Goya la recogió en otras ocasiones, en la justicia civil, por ejemplo, en esta estampa de los desastres, donde hay un montón de ajusticiados por el garrote, que es la versión española de la guillotina, ¿no? Un invento local. Los únicos sanbenitos que conozco se encuentran en el Museo Diocesano de Tui, en Galicia, y no me consta que hayan sido nunca publicados o estudiados. En el museo se muestran como cuadros, pero en realidad son los trajes que en algún momento vistió un ajusticiado. Llevan fechas 1619-20, son de comienzos del siglo XVII. Todos ellos llevan efectivamente la condena bajo la cruz de San Andrés, y en el caso de los relajados, un eufemismo con el que se refería la Inquisición a los que habían de morir en la hoguera, también llevan su rostro agonizante consumiéndose en las llamas del infierno. Un dibujo del álbum C, que ahora estamos comentando, muestra otro penitenciado con un San Benito semejante y bajo la cruz el rápido garabato de un texto, en este caso ilegible, pero mostrando que hay un texto detrás, ¿no? Debajo Goya ha escrito: por mover la lengua de otro modo, sugiriendo que se trata de uno de tantos extranjeros condenados por contaminar el país con sus ideas heréticas. Por lo tanto, al escribir su leyenda sobre el San Benito, el dibujo de Goya, por paradójico que esto pueda parecer, se convierte no en un testimonio exactamente, sino en algo distinto, en un testimonio judicial, ¿vale? Sobre su hombro derecho se lee: le pusieron mordaza porque hablaba. Y como pueden ver, la condenada está fuertemente amordazada, un procedimiento que el Santo Oficio seguía normalmente con los blasfemos. Sobre su hombro izquierdo pone: y le dieron palos en la cara, a lo que se añade un misterioso comentario: porque sabía hacer razones. No sé si lo ven desde la distancia. La descripción del dibujo en el catálogo del Museo del Prado transcribe esta última palabra como ratones, no razones, la T por la Z, ¿vale? Y dice: porque sabía hacer ratones, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? En realidad, como veremos luego, son razones lo que la malhablada de Orosia Moreno parece haber repartido durante su condena, y esto nos llevará a su biografía en un instante. Pero antes de entrar en este problema, permítame llamar su atención sobre las palabras escritas en el centro bajo la candela, debajo de su codo, ¿no? Yo la vi en Zaragoza. Y a continuación su nombre: Orosia Moreno. Hasta donde sé, esta es la primera vez en el conjunto de la obra goyesca donde el maestro añadió la leyenda autóptica "yo la vi" junto a uno de sus dibujos. Yo voy a dedicar la segunda parte de esta conferencia en análisis de este dibujo perturbador. Pero antes de hacerlo, me parece imprescindible dedicarle primero algunos minutos a la persona representada, a esta señora Orosia Moreno, que en realidad es la otra protagonista de la charla de hoy. Esta es una charla que podría estar dedicada a Orosia Moreno más que a Goya mismo. En realidad, puestos a confesar, fue el hallazgo casual de la relación del auto de fe de Orosia en el Archivo Histórico Nacional lo que me condujo a preguntarme en qué sentido y manera, qué queremos decir cuando decimos que Goya es un testigo de su tiempo, ¿no? Que es lo que él se presenta como tal. ¿Qué quiere decir esto de ser un testigo? El documento al que me refiero se encuentra en la sección de Inquisición, en el Archivo Histórico Nacional, lo he dicho, en Madrid, y su contenido corresponde punto por punto con el dibujo de Goya. Habla de una cierta Orosia Moreno, el nombre, por cierto, es raro en España, pero muy frecuente en Zaragoza, es una mártir local. Una moza soltera de 30 años, el 26, como han visto, como pueden ver arriba, ha sido tachado, ciega,
permítanme subrayar este detalle, ciega, vecina de Jaca. Orosia fue acusada de molinismo, una categoría de límites poco claros, con la que el Santo Oficio castigó decenas, sino cientos de casos de beatas, en cuyos procesos se encontraban mezclados elementos distintos, fundamentalmente tres: raptos místicos, por un lado, relaciones sexuales con sus confesores, muy frecuente, y en tercer lugar, visiones diabólicas. Sé que esto es un cóctel un poco explosivo, pero se daba en las playas, ¿vale? El caso de Orosia Moreno encaja como un guante en esta categoría, pero ofrece también otros elementos muy particulares. La investigación había dado comienzo el año 1756, aunque el auto en sí mismo solo tuvo lugar en agosto de 1760, precisamente en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Este dato es crucial y este es el momento importante de lo que voy a contar, ¿vale? Como es bien sabido, Goya nació en Zaragoza, no mucho antes, en el año 1746. Así que me pongo a echar cuentas. Y digo, cuando Goya vio a Orosia Moreno en el estrado de la Inquisición, esto es al menos lo que nos dice de su puño y letra, ¿no? Yo la vi, Goya tenía 13, 14 años a lo sumo, apenas era un niño entrando en la pubertad. Pero cuando hace el dibujo, si las conclusiones de los expertos son ciertas y no hay razón para dudarlo, Goya tenía entre 65 y 70 años. Si el dibujo fue realizado durante la guerra, como parece. Así que si las matemáticas no me fallan, lo que Goya dibuja lo había visto 50 años atrás, cuando niño, en su ciudad natal, aunque aún recordaba vívidamente no solo la imagen, sino, lo que es más paradójico, el nombre incluso de la ajusticiada, y esto no deja todavía de sorprenderme, ¿no? Orosia Moreno, vista 50 años atrás cuando yo era niño. Buscando un término con el que describir lo que se me antoja del todo extraordinario, y personalmente como historiador del arte nunca me he encontrado con otra historia semejante, probablemente porque no la he buscado, una palabra viene inmediatamente en mi memoria, claro que trauma, ¿no? Descrito por primera vez a finales del siglo XIX por un doctor del psiquiátrico parisino de la Salpêtrière, el doctor Pierre Janet, la medicina describe el trauma como un recuerdo indeleble y estresante al que el paciente retorna de manera repetida y constante y que es el resultado de haber sido expuesto a una experiencia violenta que incluye o entraña un riesgo de muerte. Estas son las palabras de Pierre Janet en 1919, pero se encuentran en la literatura médica sobre el trauma todavía están bastante vigentes, me parece. En los términos más recientes de Bessel van der Volk, presidente de la Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Postraumático, las memorias traumáticas permanecen ancladas, son sus palabras, ancladas en la memoria, resistiendo al paso del tiempo. Son imágenes casi fotográficas, como si se tratara de fragmentos enterrados en la memoria, que el paciente recupera tiempo después, a veces incluso muchos años después, volviendo a experimentarlos como si no hubieran sufrido alteración alguna. No pretendo ser un experto en teorías del trauma, pero la abundante literatura clínica de este trastorno por estrés postraumático insiste en que la recuperación de estos recuerdos se produce frecuentemente cuando el paciente se enfrenta a una nueva, aunque sea completamente diferente, experiencia violenta. Trauma, por lo tanto, al menos en la literatura médica, se refiere así a un desorden de la memoria, el proceso por el que imágenes del pasado persiguen al superviviente, repitiéndose en su imaginación mucho tiempo después de haber desaparecido la causa que los produjo. Las ideas sobre el trauma no están circunscritas únicamente al ámbito médico. En realidad, han tenido un impacto fundamental en la teoría crítica y hasta en la historia del arte, ¿vale? Ya en 1996, el crítico americano Hal Foster diagnosticó su importancia en la obra de artistas como Cindy Sherman, que estamos viendo a la derecha, y numerosos investigadores como Kathy Caruth, que es la autora de la colección de ensayos que aparece en la pantalla, en el centro, han escrito sobre el trauma como una especie de síntoma cultural, ¿no?, propio de la modernidad, reflejado en prácticas tan diferentes como la literatura de memorias, el documental histórico o la novela, y enraizado en experiencias que van desde la Shoah, el Holocausto o los abusos sexuales. La película de Claude Lanzmann, Shoah, es un ejemplo típico de este tipo de reflexiones, ¿no? Resulta desde luego tentador mirar el dibujo de Orosia Moreno en el marco de esta categoría, la imagen de un recuerdo traumático recuperada en los años en que Francisco de Goya se vio envuelto en uno de los episodios más desgarradores de la historia de España. Y lo voy a hacer, pero antes de considerar las posibilidades que ofrece este modelo para estudiar estos dibujos de Goya, las posibilidades, pero también, y quiero insistir en ello, en las limitaciones,
pues como intentaré demostrar más tarde, la obra de Goya desborda completamente este rígido marco interpretativo de la teoría del trauma. Antes, como digo, es fundamental, me parece, conceder a Orosia Moreno el protagonismo que ella merece, ¿no? Así pues, ¿quién era Orosia Moreno? Una beata acusada de molinismo, eso ya lo sabemos. Bien, pero hay mucho más. La historia de su proceso se remonta al año 1755, cuando esta ciega de Zaragoza, una moza de 20 y pocos años por aquel entonces, se convirtió en la amante del prior del convento de los dominicos de la ciudad de Jaca, en el Pirineo de Huesca. El documento de su proceso es extraordinariamente explícito y yo voy a ahorrarles los detalles más gruesos, pero algunos son imprescindibles para seguir la narración, ¿vale? Y la historia. Ahí van. Según su propio testimonio, agárrense a las sillas, el fraile había abusado de ella por primera vez 2 años atrás en la sacristía de la iglesia después de haberla confesado. El prior había continuado haciéndolo durante los 6 meses siguientes, normalmente después de recibirla en confesión, a lo cual Orosia confesó haberse sentido obligada, pues el padre Scala, que así se llamaba el dominico, era su padre espiritual. El Santo Oficio se había interesado por el caso e incoado un proceso al padre Scala, en el que Orosia fue interrogada solo como testigo, no como acusada. Lo más curioso del caso, sin embargo, es que no es esto lo que atrajo sobre ella la atención del Santo Oficio. Al parecer, Orosia sufría, lógicamente, remordimientos, ¿no? Por lo que buscó el auxilio espiritual de otro fraile, en este caso un carmelita, que atendía al nombre de Bernardo Dolader. Y recojo sus nombres para recordar que esta no es una historia de ficción, ¿vale? Sino que es un drama con protagonistas reales. Volviendo a mi historia. Justo por aquel entonces, su amante dominico, el prior de Jaca, falleció. Y entonces Orosia cayó en los brazos de su nuevo confesor, el carmelita, convirtiéndose también en su amante. Para resumir una historia muy larga y complicada, en la que puedo prometerles que el documento apenas deja nada al albur de la imaginación, la beata y el carmelita se enredaron entonces en un peculiar mercadeo santo. Y esto, y no sus amores prohibidos, fue lo que trajo a Orosia a la desgracia. Orosia, al parecer, tenía experiencias de trance, accidentes o raptos, los llama el documento. Durante los trances, Orosia tenía visiones, y en ellos le venían a visitar las gentes ya fallecidas de Zaragoza, que estaban penando en el purgatorio, implorando por su ayuda. Orosia y el fraile carmelita contactaban entonces con sus familiares y les hacían comprar bulas de indulgencia. Pongo un caso, para que no parezca que esto es literatura, ¿vale? Un cierto José Ora, un campesino, por ejemplo, había enviudado recientemente. Orosia le mandó a comprar indulgencias para su mujer y para su madre, que también había fallecido recientemente, pidiendo luego que se las entregara. Entonces, durante uno de los susodichos trances, las 2 mujeres, ¿no?, la mujer y su madre del campesino, visitaron a Orosia y siempre, según el testimonio de la beata, recogieron las bulas de su propia mano. El documento no dice cómo fue esto, pues una visión, no sé cómo bajaron, pero se llevaron las bulas. Recuperada en su estado normal, Orosia mandó entonces al campesino a ir a misa, volvió a entrar en trance y precisamente en el momento en el que estaba tomando la comunión, pudo ver perfectamente cuando el campesino estaba tomando la comunión, pudo ver perfectamente cómo un alma que había estado 800 años en el purgatorio lo abandonaba para subir al cielo. A título de anécdota, durante sus raptos, Orosia también pudo ver al padre Scala, el fraile primero del fraile de Jaca, que había sido su primer amante, pero este no estaba en el purgatorio, estaba en el infierno. En definitiva, Orosia, y la parte tiene un elemento cómico, tiene un elemento muy trágico que no lo voy a eludir. Orosia fue torturada durante 38 minutos de reloj, pero no consiguieron que se confesara culpable. El personaje que emerge del documento de los interrogatorios es enormemente obstinado. Una vez en la cárcel se la oyó desde el interior de su celda cantando, son los términos del proceso. Fornicada quiero ser, lo que repitió muchas veces con voz ronca como de un borracho, dice el texto. Y cuando fue visitada por el alcaide de la cárcel, días después, la encontró en su celda, de nuevo cito el documento, tendida en el suelo dándose grandes palmadas sobre el vientre y maldecía en voz desentonada y bronca a Dios, a la Virgen, negando a ambos y a otros santos de su padre, madre y de su nacimiento, gritando repetidas veces al infierno, al infierno.
El comportamiento errático de Orosia planteó a los inquisidores el dilema de si estaba en su pleno juicio, de modo que la hicieron visitar por varios médicos que hubieron de determinar si estaba realmente loca o solo fingía. La locura es, como me imagino que muchos en la sala lo saben, desde luego uno de los grandes temas del último Goya, ¿no? De modo que volveré sobre este aspecto de la locura en unos minutos. O sea, Orosia es un carácter con un doble atractivo para la obra goyesca, es una penitencia de la Inquisición, pero también es una maníaca en la terminología de la época. Orosia fue sentenciada a un auto de fe particular, lo que se conocía popularmente como un autillo. Al contrario que los espectaculares autos de fe del siglo anterior, los autillos en el siglo XVIII se realizaban a puerta cerrada, normalmente dentro de un templo, ante la presencia de las autoridades civiles y religiosas. Una pequeña tabla del propio Goya, que estamos viendo, datada en estos mismos años, ilustra esta ceremonia en el interior de una iglesia gótica de arquitectura no muy distinta a la iglesia de San Pablo, donde sabemos que fue ajusticiada Orosia un 22 de agosto de 1760. Pero la ceremonia de su castigo no fue solamente privada. Acto seguido, la beata fue condenada a recibir, esto es un detalle, 200 azotes por las calles de Zaragoza para que su castigo así sirviera de escarmiento. Este espectáculo dantesco no escapó a la atención de Goya, quien años después dedicó una famosa estampa de sus caprichos, la número 24, No hubo remedio, a una mujer montada en un borrico rodeada por una multitud enardecida. Y la protagonista de esta estampa no se identifica, pero bien puede ser una imagen de la propia Orosia. El capricho 24 representa una escena compositivamente semejante al dibujo del álbum C. Orosia está subida en un estrado, mientras que la multitud, apenas esbozada con unos pequeños trazos de aguada, contempla la escena desde detrás. Los dibujos inquisitoriales de Goya no son solo denuncias del brazo implacable del Santo Oficio, sino más en concreto de cómo sus ceremonias se habían convertido en enormes y depravantes espectáculos. Esto no es exclusivo de nuestro artista, sino que forma parte, por el contrario, de un gran debate que tuvo lugar desde finales del siglo XVIII en toda Europa, un debate sobre las ejecuciones públicas en España, en Inglaterra y también en Francia. La Inquisición, como veremos en unos instantes, ocupó un lugar muy importante en este debate. Y me interesa mucho mostrar esta idea de que este problema es un problema global, sacar la historia de España de su ensimismamiento y llevarla a unos debates más amplios. El anuncio de la abolición del Santo Oficio ordenado por el gobierno invasor en Chamartín fue celebrado en la prensa local en Madrid por llevar a su fin el horrendo espectáculo de los autos de fe. Así recoge la noticia la Gaceta de Madrid el 15 de diciembre de 1808. O sea, cuando las tropas napoleónicas invadieron España, lo primero que hicieron fue abolir la Inquisición. Pero el fin del Santo Oficio no llegaría hasta 1834. Es un muerto que revive repetidas veces durante el siglo XIX, ¿no? Resucita y muere repetidas veces. Entre una y otra fecha se produjo un encendido debate del que forman parte, entre otras cosas, los dibujos de Goya, ¿vale? Pero si sus dibujos, como veremos en unos instantes, proceden o se relacionan con las imágenes producidas al calor de esta polémica, también los polemistas españoles encontraron un eco inmediato fuera de nuestras fronteras. Póngase, por ejemplo, la del franciscano José Ruiz de Padrón, cuyo discurso sobre la abolición del Tribunal del Santo Oficio fue aplaudido en las Cortes de Cádiz, publicado en aquella ciudad e inmediatamente traducido al inglés, esta es la edición inglesa, al parecer en las prensas que cargaba el barco que le condujo a su exilio apenas unos meses después, en Londres. Pero los contactos de Ruiz de Padrón con el mundo anglosajón venían de antiguo. El personaje es muy interesante y me voy a demorar un momento, ¿no? Como este diputado por Canarias se encargó de repetir en su discurso en Cádiz, años atrás, después de que un naufragio lo hubiera abandonado en las costas de Nueva Inglaterra, Ruiz de Padrón había entrado en el círculo de Benjamin Franklin y George Washington. Después de largas conversaciones, Padrón habría intentado convencerles de que el Santo Oficio, lejos de representar la ortodoxia católica, era en realidad el veneno que había emponzoñado sus aguas, y que la tolerancia y la libertad de expresión eran valores propios del humanismo cristiano, no solo compatibles, sino fundacionales de la Iglesia de Roma. Ruiz de Padrón es un personaje casi heroico, ¿no? Paradójico. Como ejemplo de lo contrario, primero desde el púlpito de la Iglesia Católica de Filadelfia y luego en su discurso en Cádiz, está perfectamente documentado, Ruiz de Padrón puso la escena dantesca del gran auto de fe que tuvo lugar en Madrid el año 1680, uno de los más concurridos de toda la centuria. 137 penitenciados, 22 de los cuales fueron relajados, es decir, puestos en manos de la justicia para morir abrasados, y otros muchos en efigie en su mismo fuego. El auto de fe era bien conocido en la corte gracias a un famoso y monumental, esa es la estampa, pero ahora os voy a enseñar el cuadro,
Perdón, que estoy diciendo que no es. Aquí. Era conocido en la corte gracias a un famoso y monumental, más de 4 metros de largo, lienzo, obra del pintor de corte Francisco Ricci, del que Ruiz de Padrón trae su estampa, que hemos visto ahora, donde se invita al lector. Esta es la estampa, este es el cuadro original del Prado. Ahí estoy otra vez. Vale. Donde invita al lector a seguir la procesión de los penitenciados, lo estamos siguiendo, entrando en el estrado desde unas escaleras en la plaza, recorriendo luego el estrado, pasando delante del gran inquisidor, luego delante de los palcos, donde preside la escena el rey, rodeado de su corte hasta ocupar sus lugares en las gradas, mezclados entre los familiares del Santo Oficio. Los círculos blancos son el del inquisidor y el de la corte, el del rey en el centro. El cuadro de Ricci, a ver, eso es. Hoy en el Prado muestra con todo detalle este ritual que a los ojos de Padrón no era ya solo, sino un truculento espectáculo, vacío de sentido, ¿no? Los dibujos que realizó el arquitecto de la corte, Juan Gómez de Mora, para otro auto muy similar, realizado exactamente en el mismo lugar 150 años antes, creo que nos ayudan a entender el cuadro de Ricci, del que hablan todos estos polemistas, ¿no? En primer lugar, el tribunal se ubica sobre un estrado elevado, varios metros sobre el suelo, con el inquisidor y el rey en extremos opuestos. La estructura se ubicaba en una de las esquinas de la Plaza Mayor de Madrid, ocupando no más de un cuarto de su superficie, lo estamos viendo aquí, al superponerlo sobre un mapa de la época, en este caso el detalladísimo de Teixeira. Es curioso que este trabajo no se haya hecho nunca, porque es obvio, vamos, hay que utilizar PowerPoint y se ve cómo funciona esto, ¿no? Los penitenciados son llamados individualmente al centro del teatro, donde escuchan sus sentencias mirando hacia el balcón del rey. Ahí, pues, aquí primero. Voy a poner este primero. No sé qué he hecho. Bueno. Y lo que es tal vez más peculiar de toda la estructura, los espectadores, bueno, estos son los penitenciarios. A ver, es que me he hecho un lío ahora. Vale. Los espectadores contemplan la escena no desde las gradas, sino desde el interior mismo del teatro, en cuyo centro, como puede verse ahora en un detalle del cuadro de Ricci, se ha abierto un hueco para permitir su participación. En la esquina derecha, y ahora se ve el otro, ahora exactamente, los ejecutados en efigie aguardan con sus restos desenterrados dentro de un cofre. Esos son solamente muñecos, ¿no? Y se desentierran los huesos y se queman después, ¿no? Para Ruiz de Padrón, el auto de fe no es un ritual de la justicia de Dios. Estos son, dice él, unos espectáculos que por su grandeza y esplendor, por el lujo de los atavíos, por la pompa y magnificencia del aparato, por lo horrible y espantoso de los castigos, han llenado toda la Europa y merecido transmitirse a la posteridad. ¡Qué horrible espectáculo!, dice él, ¿no? Curiosamente, el mismo episodio y la misma fuente fueron utilizados de nuevo 3 años más tarde en una de las más virulentas diatribas contra el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición sin máscara, que Antoni Puigblanch publicó primero en Cádiz bajo seudónimo e inmediatamente después en inglés con su verdadero nombre. Puigblanch vuelve a utilizar la estampa del auto de 1680, aquí aparece, para censurar sobre su imagen la inmensa multitud de espectadores con la que la Inquisición exhibía y exhibe sus victorias. Fue precisamente esta concepción del auto de fe como un espectáculo público la que repugnaba, tanto como fascinaba a los hombres de la Ilustración. Una celebración que les permitía al mismo tiempo alabar su esplendor, pompa y magnificencia, de nuevo en los términos de Ruiz de Padrón, para denunciar a continuación su infinito poder de destrucción. En Vigilar y Castigar, uno de los más rotundos trabajos de Michel Foucault, el influyente filósofo francés hizo un famoso y potente análisis de los cambios que se produjeron en los siglos XVIII y XIX en los mecanismos de control social que dieron lugar al nacimiento de la prisión moderna. En la historia que reconstruye, la famosa historia que reconstruye el filósofo, un episodio fundamental lo constituye la desaparición de las ejecuciones como espectáculos públicos en toda Europa. En opinión de Foucault, la justicia abandonó progresivamente la escenografía del miedo para trasladar el control de los individuos al interior de las instituciones penitenciarias. Como ejemplo de su argumento, Foucault puso la invención de la guillotina, el año 1792, un procedimiento de ejecución en el que la muerte era, son las palabras de Foucault, reducida a un evento visible pero instantáneo, que suprimía la lenta agonía de los condenados a morir en la horca. Aunque en el largo plazo el análisis de Foucault resulta indiscutible, las ejecuciones públicas han desaparecido, lo cierto es que, si no recientemente resucitadas por el ISIS, ¿no? Pero que es una paradoja mediática también, ¿no? Lo cierto es que este proceso fue mucho menos radical y rápido
de lo que nos hizo creer el filósofo. En realidad, como estudió, por ejemplo, Daniel Agass, la guillotina se convirtió a finales del siglo XVIII en el gran objeto del imaginario revolucionario, no solo por el enorme interés que despertaba su puesta en funcionamiento, sino por las miles de imágenes que produjo y que circularon inmediatamente por medio mundo. Hay centenares de estampas, ¿vale? Como podemos ver en este dibujo realizado durante su exilio en Burdeos, el propio Goya se sintió fascinado por este artilugio para segar vidas, al que él llama un tanto lacónicamente, lo reconozco, el castigo francés. Pero como hemos venido diciendo, estas imágenes son parte de un debate abierto en todo el frente ilustrado, más allá de las fronteras nacionales. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, a cuyo público iban dirigidas las diatribas antiinquisitoriales de Ruiz de Padrón y Puigdemont que hemos visto antes, a final del siglo XVIII, como digo, se desarrolló una polémica sobre lo que un autor ha llamado la estética del castigo, en la que intervinieron varios artistas cuya obra sabemos que Francisco de Goya seguía con enorme interés desde Madrid. En 1747, la que estamos viendo, William Hogarth, el gran Hogarth, realizó una ácida estampa representando el terrible espectáculo en que se habían convertido las ejecuciones en la localidad de Tyburn, en las afueras de Londres. Su estampa retrata con desgarradora ironía a las gentes de Londres acudiendo a la ejecución como si se tratara de una romería, ¿no? Con los vendedores aprovechando para vender sus productos, al tiempo que el reo es conducido al patíbulo, apoyando su espalda sobre su propio féretro, mientras un clérigo le señala con un índice hacia el cielo. Las ejecuciones de Tyburn fueron suprimidas y llevadas a las puertas de la penitenciaría de Newgate en 1783, eliminando así, al menos, la tétrica procesión del reo a través de las calles de Londres. Pero, al contrario de lo que pensaba Foucault, esto no eliminó el problema. Al contrario, lo incrementó. Un dibujo de otro artista cuya influencia en Goya es visible en Los Caprichos, Thomas Rowlandson, ilustró poco después una ejecución a las puertas de esta cárcel, mostrando que poco o nada había cambiado desde la época de Hogarth. Y ahora estamos en una imagen que es contemporánea con los dibujos inquisitoriales de Goya, ¿no? Las personas acuden con sus familias, hasta con niños de corta edad, y las masas se amontonan alrededor del patíbulo, escalando incluso un poste para tener una mejor visión de la escena. Las estampas y dibujos de Goya pertenecen, en mi opinión, a este mismo debate. Y su dibujo de Orosia Moreno comparte, a mi parecer, un tipo similar de preocupaciones. El de Orosia está directamente relacionado con las imágenes de la pena capital que circulaban por Europa desde finales del siglo. La imagen no del castigo, o no solo, sino del castigo convertido en un macabro espectáculo, con la masa anónima de los espectadores amontonados desde detrás del estrado. A pesar del yo lo vi, con el que rotula su dibujo sobre el San Benito, lo cierto es que la composición de Goya está directamente inspirada en estas imágenes, no solamente en las de la pena capital, sino en las de un fenómeno emergente en esta época, no solo en Inglaterra, sino también en España, la de la violencia per se convertida en espectáculo. Y la versión, esto es una imagen de boxeo, la otra versión que no me puedo meter en este terreno es que todo esto coincide, por ejemplo, con todos los dibujos de la tauromaquia, todas las estampas de la tauromaquia de Goya, donde es ese gran espectáculo de la violencia reinventado a mediados del siglo XVIII y floreciente en su época, ¿no? Una composición muy semejante, por ejemplo, a la de Goya, había sido utilizada años antes por el tercero de sus contemporáneos británicos, a quien él más admiraba, me refiero al gran caricaturista James Gillray y a su soberbia estampa del boxeador sefardita Mendoza, triunfador indiscutible de este reciente deporte en los años 90 y padre del boxeo moderno en sus anales, ¿no? Mendoza escribió, por cierto, su autobiografía, donde describe la base científica de su forma de combatir y defiende lo que no dudaba en calificar como el arte del boxeo, ¿no? Esta fuente de inspiración en la obra de Goya es más clara, si cabe, cuando comparamos a Mendoza con otra de sus imágenes inquisitoriales, el Capricho 23, en el que no solo la composición, sino incluso la técnica son muy similares. Gillray, por cierto, ya dominaba el aguatinta, el gran lenguaje complejo del aguatinta, con el que Goya estaba todavía empezando a experimentar a finales de los años 90. Creo, mi hipótesis, que fueron imágenes como la de Gillray las que modelaron los recuerdos inquisitoriales de Goya. Luego, qué paradójico, ¿no? O dicho de otra manera, y voy camino del final. Los dibujos de Goya no son nada parecido a instantáneas de una realidad enquistada en su lejana infancia. Nacen, por el contrario, del depósito de su enorme imaginación creativa, allí donde se mezclaban y conjugaban recuerdos de muy distinto origen, unos
propios de su experiencia personal, los más, sin embargo, acumulados en su cultura visual y artística, unos propios de las ejecuciones públicas, otros del deporte o el espectáculo de la violencia, del taurino al boxeo, que tienen todos ellos un denominador común, la relación intrínseca entre violencia y espectáculo. Aunque espero haber demostrado que el dibujo de Orosia Moreno se encuentra en fluido diálogo con este debate ilustrado sobre el vínculo que unía violencia con castigo, convirtiendo sí su unión en un, como digo, me repito, espectáculo, e incluso bebe en sus fuentes visuales, al mismo tiempo, sin embargo, cabe poca duda que Francisco de Goya vio efectivamente a Orosia Moreno en el estrado de su castigo, aquí estamos, un 22 de agosto del año 1760. Con esto hay que lidiar, ¿no? Y lo que ahora tienen en la pantalla es su autorretrato, su autorretrato del Museo del Prado, datado hace 1815, aproximadamente cuando hizo el dibujo de Orosia, 40, tal vez tanto como 5 décadas después de haber presenciado la escena de su castigo. En los últimos minutos que me quedan voy a regresar ahora a la otra protagonista de mi charla de hoy, a la beata Orosia Moreno, y a su alucinante proceso inquisitorial con la esperanza de poder encontrar una respuesta a esta paradoja. Tengo buenas razones, como decía, para pensar que a Francisco de Goya no le falló ni mucho menos la memoria cuando recordó el juicio que había vivido en su infancia. Es más, la casa de Goya, en la plaza de San Miguel, se encontraba a apenas unos minutos andando de la iglesia de San Pablo, donde tuvo lugar su autillo. Las estrellas en rojo sobre este mapa de Zaragoza del siglo XVIII señalan ambos lugares. De hecho, las enigmáticas inscripciones que dejó escritas en su San Benito encajan a la perfección con lo que se encuentra en el documento del Archivo Histórico Nacional. El día después de celebrado el auto de fe, Orosia fue paseada por las calles de Zaragoza, donde recibió, lo he dicho, 200 azotes. Sobre el San Benito también leemos que le tuvieron que poner mordaza sobre la boca porque hablaba, porque sabía hacer no ratones, sino razones. Y lo cierto es que el documento de su auto dice que durante el interrogatorio Orosia se mostró incontenible en su defensa, en los propios términos del letrado del Santo Oficio, prosiguiendo con mucha variedad en sus respuestas. Razones, así que no ratones, parece que es la descripción correcta de la fraseológrafa. Que Orosia le diera por replicar a sus jueces y que acabaran por ponerle una mordaza, habla sin duda de las dificultades que presentó su caso en manos de los jueces de la Santa. El documento continúa. Después de su castigo público, Orosia fue internada en el Hospital de la Misericordia, donde se la encerró a perpetuidad. El Hospital de la Misericordia es un edificio simbólico de Zaragoza, actualmente la sede de la Diputación Provincial de Aragón, pero a comienzos del siglo XIX una importante institución asistencial en manos de la Iglesia, reformada a finales del siglo anterior bajo la inspiración del ilustrado Ramón Piñatelli. El objetivo más urgente al internarla era hacer frente, al fundar la institución, era hacer frente a la importante mendicidad que asolaba la ciudad. Pero cuando Orosia ingresó en el hospital, albergaba también no menos de 200 gitanas traídas de toda España que habían sido confinadas para liquidar este grupo de las calles de sus ciudades, sino para eliminarlo totalmente. Orosia se unió a estas mujeres y fue enviada a trabajar en los talleres textiles del hospital, donde las reclusas eran obligadas a trabajar para contribuir a los gastos de su mantenimiento. Una vez en el Hospital de la Misericordia, Orosia fue visitada por 3 doctores, primero de forma individual, luego en grupo, para que emitieran un veredicto sobre su salud mental. Se trataba de determinar si esta mujer estaba demente o solo fingía la locura para escapar a las garras de los inquisidores. Les ahorro de nuevo los detalles de esta parte del documento, porque lo que se dice no es muy agradable. Baste decir que el estado mental de la reclusa se deterioró a gran velocidad una vez fue internada. Orosia se resistía a vestirse de ninguna manera y se paseaba por la celda completamente desnuda. Además, empezó a hacer sus necesidades dentro de la cama, guardando los excrementos entre las sábanas. Por último, se dirigía de forma provocadora a sus carceleros, acusándoles de haber introducido el demonio en su cuerpo. Escenas como esta no constituían, se lo puedo asegurar, un problema exactamente nuevo para los jueces de la Santa. Los archivos de la Inquisición están sembrados de casos en los que el tribunal tenía que determinar con la ayuda de médicos si los reos estaban realmente locos o solo intentaban burlar su sentido, ¿vale? Lo que sí que es peculiar del caso de Orosia es el remedio que se puso a su enfermedad, enviándola no a una celda, sino a un hospital para realizar trabajo físico. Esta decisión resulta coherente con lo que sabemos sobre las instituciones psiquiátricas de Zaragoza en este periodo, una de las más adelantadas de su tiempo en el conjunto de Europa.
El tratamiento de la locura en el Hospital de Zaragoza había sido elogiado en 1800, nada menos que por Philippe Pinel, el padre de la psiquiatría moderna en muchas historias de esta disciplina. Pinel era jefe del servicio del Hospital parisino de la Salpêtrière, un verdadero laboratorio de la investigación de las enfermedades mentales, donde 2 generaciones más tarde, su sucesor Pierre Janet, a quien he recordado al comienzo de esta conferencia cuando hablábamos de los orígenes de la definición de las teorías del trauma, describió por primera vez las experiencias traumáticas en las alteraciones de la memoria. Es del mismo lugar, esto es una paradoja, pero que muestra que es un debate que hay que sacarlo de lo local y llevarlo a un debate más complejo, ¿no? En un tratado publicado en el año 1800 sobre la alienación mental, por cierto traducido de forma casi inmediata al castellano por un médico de la corte, Pinel descartaba que la enfermedad de lo que entonces se llamaban maníacos estuviera producida por una alteración física en el cerebro, diagnosticando la enfermedad como un síndrome de carácter nervioso. Y lo que es más importante, Pinel recomendaba para su cura un remedio moral, rechazaba la encarcelación de los pacientes, en especial el uso de cadenas y grilletes, recomendando en su lugar mantener a los pacientes ocupados realizando algún tipo de trabajo de carácter mecánico. Sorprendentemente, Pinel, quien no había estado nunca en Zaragoza y solo conocía la práctica de los hospitales por descripciones escritas, incorporaba en este texto un entusiasta elogio de la institución aragonesa. Deberíamos sentir envidia, decía Pinel, ¿no?, de la práctica del Hospital de Zaragoza, ¿no?, que está abierta a todo tipo de enfermos. Bueno, las páginas son muy elogiosas. No de sorprendernos entonces que esto fuera precisamente lo que los médicos hicieron con Orosia, enviándola a trabajar a un taller textil de forma semejante a lo que Pinel estaba poniendo en práctica con los enfermos de los hospitales de Bicêtre y de la Salpêtrière. Parece algo más que una mera coincidencia que los enfermos mentales hubieran sido una antigua obsesión de Francisco de Goya, ¿no? En un importante artículo, el historiador Peter Klein argumentó que un pequeño pero enormemente perturbador cuadro conocido como el Corral de los Lunáticos refleja la experiencia personal de Goya en el Hospital de los Locos de Zaragoza, y más en concreto que el cuadro recoge las condiciones en las que vivían los enfermos en aquel lugar. El cuadro es el último de una docena de cuadros de gabinete que Goya pintó el año 1794 durante la convalecencia de la enfermedad que, como es bien sabido, habría de dejarle casi sino completamente sordo. En la carta que escribió al viceprotector de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, acompañando el envío de los cuadros que habían de quedar en su depósito, Goya escribió que estos cuadros que le enviaba eran cuadros que había realizado, cito un texto que hemos oído 1000 veces, para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete, en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las horas encargadas y en que el capricho y la invención no tienen ensanches. El último cuadro de la serie es precisamente este, del Corral de Locos, un asunto, según le decía en esta misma carta a Iriarte, que he presenciado en Zaragoza, ¿no? De nuevo la fórmula autóptica, yo lo vi, ¿no? Resulta significativo que los lunáticos de este cuadro, locos furiosos en la terminología de la época, se encuentran vagando libres en un patio bien iluminado y no encadenados, como hubiera sido más frecuente en la época. Solo uno de ellos, de pie en el primer plano, parece vestir una camisa de fuerza. Por supuesto, uno de los guardianes se apresta a separar a 2 locos furiosos que desnudos se han enzarzado en una pelea, pero la escena podría reflejar el tratamiento de los enfermos en el Hospital de Zaragoza, ¿no? Al menos eso han sugerido algunos autores. Al mismo tiempo, sin embargo, como tantos otros locos dibujados por Goya, y estos que están viendo es solo un botón de muestra de una amplia colección de retratos de maníacos que Goya realizó entre el año 1810 y la misma fecha de su muerte, que al mismo tiempo, como digo, los locos de Goya se encuentran como a medio camino entre la realidad y la ficción, ¿no?, entre el reportaje y la creatividad. Es más, el Hospital de los Locos de Zaragoza no solo había atraído la atención de los primeros psiquiatras franceses, también se había convertido en un motivo literario por derecho propio. Voy muy camino al final, Hay numerosos ejemplos, pero viene particularmente el caso de una obra de teatro titulada precisamente El Hospital de los Locos de Zaragoza, que estamos viendo aquí, que no he visto que nunca se haya utilizado como fuente de este cuadro, y que fue publicado en Madrid en el año 1750. El Hospital de los Locos de Zaragoza es un drama que da comienzo repasando uno a uno los estrambóticos reclusos del hospital, empezando en primer lugar por un pobre maníaco que estaba convencido de que sus opiniones eran las más seguras y firmes, y uno no puede sino dejar de pensar en la pobre Orosia dando razones de sus argumentos, ¿no?
Pero en esta comedia el protagonista de Todos los locos, me temo que no podía ser de otra manera, es aquel que tenía la irrisible y quijotesca idea, dice el texto, de que podía enmendar el mundo. ¿Se pueden imaginar una cosa tan imposible y estúpida como esa, enmendar el mundo? Una vez más, semejante sueño quijotesco no podía sino fascinar a Goya, quien en aquellos años en que hacía los dibujos de los reos de la Inquisición, también hizo, al parecer por puro capricho, un retrato de Don Quijote abandonado por la razón, luchando, eso sí, por espantar los fantasmas infernales que invaden el mundo. La tentación de aproximar el dibujo de Orosia al de Don Quijote es, lo reconozco, grande, pero las diferencias entre la Orosia real y el personaje nacido de la imaginación de Cervantes son para mí ahora más importantes. Volvamos ahora, por tanto, por última vez sobre el destino de nuestra protagonista, un destino lo más lejano posible de un héroe de novela. El documento de su juicio, el del Archivo Histórico Nacional, continúa diciendo que una vez encerrada en su celda, 3 médicos expertos en enajenaciones mentales volvieron a visitarla el 3 de marzo de 1761 para emitir su final veredicto. En el informe que entregaron a los inquisidores y después de haber examinado su comportamiento errático, los médicos concluyeron que Orosia no era demente, sino que era presa de malicia diabólica. En consecuencia, devolvieron el caso a manos de los inquisidores, quienes llamaron a un fraile para practicarle unos exorcismos con agua bendita. Orosia primero reaccionó violentamente, gritando descompuesta, gritando que ella no había cometido pecado alguno, al cabo de lo cual, exhausta, se volvió completamente serena y pidió a sus guardias un rosario. Había perdido el suyo y lo necesitaba para sus oraciones. En este preciso momento concluye el documento del Archivo Histórico Nacional. No tengo ni idea de qué ocurrió luego con Orosia, aunque sospecho que no salió nunca del Hospital de la Misericordia. En cuanto al testimonio que nos ha dejado Francisco de Goya de su castigo, la historia que he intentado reconstruir al mismo tiempo coincide, pero también contradice las ideas modernas sobre el trauma que hacen la delicia de los críticos culturales. Pues si de una parte su dibujo nos lleva a un recuerdo de su infancia, un recuerdo enquistado en su memoria para surgir 5 décadas más tarde durante la Guerra de la Independencia, al mismo tiempo, sin embargo, su dibujo mismo participa de un debate histórico, incluso bebe en sus fuentes y en las imágenes que se habían producido al calor de este debate. Entre uno y otro, entre la memoria de Goya por un lado y la historia cuyos hechos relata por el otro, no nos encontramos, sin embargo, con una carretera recta, ¿no?, a la que los historiadores del arte solemos transitar para conectar las imágenes del pasado con su contexto. Las imágenes son testimonios inmediatos de la realidad vivida, ¿no? Al menos en el dibujo de Orosia, es un camino estrecho, lento e incluso tortuoso el que nos lleva de la memoria de Goya a la historia que vivió. Para un historiador del arte, transitar por este camino es, en mi opinión, una aventura desde luego menos segura, mucho menos cierta, pero también más fascinante y, si se me permite este poco de orgullo ahora, incluso necesaria. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estoy encantado de contestar a lo que haga falta. Como digo, este es un trabajo, este no es un trabajo concluido ni mucho menos, es un trabajo experimental. Acabo de terminar un trabajo sobre el siglo XVII y trabajo mucho con Inquisición, empecé a trabajar sobre Goya, encontré estos documentos y empecé a plantearme preguntas, pero tengo muchas más preguntas que respuestas, por lo tanto estoy encantado de acumular preguntas en la lista que ya tengo. Nadie salió con preguntas. Pues si no hay preguntas, ningún problema. Por allá. No he oído, perdón.
Sí, Goya tuvo un problema con la Inquisición a raíz de la maja desnuda. Primero, o sea, eso está documentado, aunque el proceso no se ha encontrado, aunque quien dice que existe, y luego tuvo previamente problemas con la Inquisición en el año 99, nada más publicar Los Caprichos, que él lo retiró de la circulación. O sea, la Inquisición siempre había sido un poco el límite de la censura en la que él se movía, ¿no? Y tanto por el contenido irónico de sus estampas, que le ponían un terreno peligroso, como por los cuadros fundamentalmente eróticos de la maja desnuda, que eso sí sabemos que fueron investigados por la Inquisición. Y es más, la maja desnuda, por ejemplo, no se acaba por exponer en el Museo del Prado hasta realmente muchos años después de abolido el Santo Oficio. O sea que era un problema que sí permaneció de actualidad, ¿no? Es evidente que la obsesión de Goya con el Santo Oficio era no solamente histórica, sino de carácter personal también, ¿no? Con lo que él estaba haciendo, ¿no? Claro, o sea, yo creo que la palabra trauma, que a mí me parece un buen instrumento para empezar a pensar el último Goya. El problema de la palabra trauma es que los críticos culturales la han formulado de una manera bastante rígida, ¿vale? Y yo por eso lo veo, me inspira como muchas preguntas interesantes para hacerla, pero la miro con cierta precaución. Sería muy fácil pensar las pinturas negras en términos puramente traumáticos, evidentemente, ¿no? Pero también habría que encontrar conexiones que mostraran la relación inmediata de esas obras con memorias, con recuerdos. Esto no es tan fácil. Lo que sí que es evidente es que cuadros como los fusilamientos del 2 de mayo son cuadros que se dejan definir perfectamente como traumáticos y que contradicen todas las reglas del decoro de la pintura de historia triunfalista que se habían formulado hasta las fechas, fundamentalmente en el mundo francés. Plantean un mundo totalmente distinto. Yo creo que, y además son cuadros que él que él ofrece al Ayuntamiento de Madrid, pero que no se utilizan precisamente, no se exponen porque se encuentran totalmente inapropiados, porque la relación entre víctima y verdugo no está perfectamente definida, en uno sí, pero en el otro no. Es un poco, es inversa incluso, ¿no? En el 2 de mayo las víctimas son los franceses y los atacantes son los o sea que yo creo que ofrece una manera de pensar el último Goya, todo él, y por supuesto el de las pinturas negras, de una manera distinta, como alguien que está obsesionado con la violencia vivida en primera persona. Pero este es un campo que yo creo que está pendiente de exploración en muchos sentidos, ¿no? Hasta ahora lo que se ha hecho más, por ejemplo, en las pinturas negras ha sido leerlas en términos alegóricos, simbólicos, intentando buscar referencias de esas imágenes iconográficas en la literatura de la época. Yo creo que eso tiene un recorrido relativamente limitado que ha sido muy explorado y que no solventan las pinturas convertidas casi en jeroglíficos, ¿no? Aquí hay una cosa más profunda, más traumática, que no la pura construcción de una alegoría sobre el dolor o sobre la muerte, ¿no? Hola, muchas gracias por tu conferencia. Yo soy historiador del arte y también me estimula mucho ver este ejercicio un tanto detectivesco, ¿no? Con la fuente, para poder llegar a encontrar justamente este tipo de hallazgos, ¿no? Como historiográficos. Y mi pregunta tiene que ver con el yo la vi, quiero volver al título. Particularmente con esa operación del artista como testigo. Sí. ¿Cómo lees? Y quizá aquí me estoy llevando un poco hacia otro terreno lejos del campo historiográfico al cual trabajas tú, pero que me parece interesante respecto a la relación del artista contemporáneo con ese rol del testigo cuando tenemos una imagen hipermediatizada
y tenemos todo un aparato, ¿no?, de fuentes por internet y vemos la violencia en la televisión, en las redes. ¿Cómo tú ves que esta aproximación del artista con el objeto real, ¿no?, con esa violencia de facto que Goya vio en su momento? Es que es una pregunta muy amplia, ¿no? Y no sé si estoy en condición de... A mí me ha inspirado mucho la idea de los escritos de Sontag y los escritos al hilo, porque Sontag ha generado mucha literatura, advirtiendo un poco de que existe un problema de anestesia del espectador moderno, ¿no? Vemos mucha violencia, consumimos mucha violencia y nos convertimos en testigos del horror. Las afirmaciones de Nahue de este fotógrafo son, en mi opinión, un poquito naifs, diciendo, bueno, yo sencillamente soy un mensajero del dolor, ¿no? Bueno, el problema no es solamente el del mensaje, es qué tipo y qué calidad de testimonio estamos dando, ¿no? A mí lo que me parece es que Goya se anticipa un poco a esa pregunta, ¿no? Y dice, bueno, es que no se trata solamente de dar testimonio, no se trata solamente de trasladar lo que he visto, sino que dar testimonio es una actitud que implica inevitablemente al artista, que no es solamente un espectador de la escena, sino que tiene que participar del dolor que está representando. Que es un poco lo que, en eso sí estaría de acuerdo, un poco en las imágenes de las teorías del trauma vistas como en la obra de Cindy Sherman, ¿no? Pensar el testimonio como un proceso de distanciamiento al final es vaciarlo de la fuerza que tiene, ¿no? Y yo creo que Goya está pensando ya eso, o por lo menos muchas de sus obras parece que están reaccionando ante esa posibilidad adversativa, ¿no? Bueno, gracias, Felipe. Mi pregunta tiene que ver si es posible comparar o hacer una relación entre la denuncia que son los cuadros respecto de la invasión francesa, sí, las atrocidades cometidas por los franceses, con los caprichos que son una denuncia quizá a la España, que a su vez está denunciando a los franceses. Ya. Si hay alguna relación... Yo creo que hay una... O sea, vamos a ver, mucha de la bibliografía goyesca está empeñada en reconocer cuál es la posición política de Goya, ¿no? O sea, tú lees y es interminable ese discurso. ¿Cuál es su posición de denuncia y, por lo tanto, cómo se alinea él con el Partido Ilustrado o no? Eso no es un afrancesado. Y esa literatura, además, tiene un esfuerzo casi de rescatar la imagen de Goya, ¿no? No podía ser un afrancesado porque es imposible, porque entonces hay que salvar la imagen de Goya. Yo creo que esa es una posibilidad y se ha explorado enormemente. Les he dicho grandes exposiciones como Goya y el espíritu de la Ilustración. Goya está al lado de los buenos, ¿no? No está al lado de los malos. Pero hay un cierto maniqueísmo. Goya yo creo que está atrapado de alguna manera en ese tipo de contradicciones. Y por eso me interesa más decir la violencia es menos importante. ¿Quién es el responsable de la violencia? Ver a Goya menos como un acusador que como alguien como artista reflexiona sobre fenómenos que están ocurriendo en su tiempo. Menos si la persona que acusa es un afrancesado, es un cristiano viejo, está en un lado o en el otro del espectro político, y más cómo él reflexiona como artista sobre los fenómenos que están produciendo. Con la idea de no rescatarle, es decir, es que es víctima de sus propias contradicciones, es evidentemente un afrancesado en los primeros años, ¿no? O vamos, me parece que es muy difícil negarlo. Y luego se pasa, pero no, yo creo que el historiador del arte de abdicar un poco de la postura del juez que pone o quita medallas morales a los artistas y ver a los artistas más como enfangados en las contradicciones de su tiempo. Me parece menos... Entonces, muchos de las notas de los caprichos, por ejemplo, son crueles cuando él anota, fundamentalmente en un comentario anotado que tiene los caprichos, las víctimas de la Inquisición. A veces es incluso cruel en sus comentarios. Casi como si se alineara casi con la crítica de la Inquisición, con la que él comparte, por ejemplo, la lucha contra la superstición, que le parece una cosa abominable y que una parte de la Inquisición precisamente está intentando eliminar, ¿no? Bueno, está en ese mundo donde yo creo que es menos necesario colgar la medalla de lo políticamente correcto y sencillamente reconocer que él está en un mundo que no entiende y que contempla como con los ojos de un artista, ¿no? Esa es mi opinión. Di lo que quieras. Bueno, damos por finalizada la actividad y esperemos que hayan disfrutado y les agradecemos su participación y que tengan muy buena tarde.